Amigo, ¿alguna vez te has preguntado si la buena suerte está cerca? En el vídeo de hoy descubrirás 5 señales que te revelarán que la fortuna está a la vuelta de la esquina. La vida humana no siempre está llena de felicidad. La felicidad y la tristeza son 2 caras de la misma moneda. Si no hubiera tristeza y malos momentos en la vida de una persona, nunca entendería la importancia de los buenos tiempos. Hay muchas personas que cuando enfrentan problemas en sus vidas siempre se preguntan: ¿cuándo llegará mi buena suerte? Sin embargo, los buenos tiempos dependen tanto del destino como de nuestras acciones. Dios intenta comunicarle al ser humano, a través de diversas señales, los eventos que ocurrirán en su vida. Cuando se acercan los buenos tiempos, Dios nos envía diferentes mensajes diciendo: tu buen tiempo llegará pronto, ten paciencia. Sin embargo, muchas veces, por falta de conocimiento, las personas malinterpretan o no perciben adecuadamente estas señales. Esto las deja desanimadas cuando las dificultades persisten. En el vídeo de hoy, te revelaremos las señales que anuncian la llegada de buenos tiempos y cómo recibirlas adecuadamente. Amigos, las enseñanzas de Gautama Buda pueden transformar la vida de cualquiera. Si también lo creen, no olviden escribir Sabiduría del Buda en los comentarios. Escuchen esta historia hasta el final y quédense con nosotros para descubrir secretos ancestrales que liberarán todo tu potencial. Empecemos la historia. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, vivía un hombre pobre constantemente atormentado por las preocupaciones y las tristezas de su vida. Cada vez que intentaba realizar una tarea, parecía que iba a tener éxito, pero en el último momento fracasaba, dejando que el miedo constante al fracaso lo consumiera. A veces enfrentaba problemas de salud y en otras ocasiones ocurrían tragedias como la muerte prematura de un familiar. Estaba completamente agotado y harto por las tristezas de su vida. Un día, estaba sentado en la puerta de su casa, sumido en sus pensamientos, cuando de repente una bandada de pájaros llegó a su puerta. Irritado por su presencia, comenzó a ahuyentarlos, despejando su puerta de cualquier ave que se atreviera a acercarse. Tenía esta peculiar costumbre de siempre espantar o matar a los animales que veía cerca de su casa. También tenía el hábito de evitar el contacto incluso con los santos o sabios que pasaban por allí. Nunca los saludaba, sino que se daba la vuelta y se iba. Finalmente, después de enfrentar innumerables problemas y dificultades y sentir que su coraje se quebraba, un día tomó una decisión radical. Abandonó su casa y dejó el pueblo detrás. Cuando se dirigió hacia el río con la intención de terminar con su vida, 2 monjes lo observaron y, actuando con rapidez, lo sacaron del agua justo antes de que pudiera completar su trágico destino. Lo que el hombre no sabía era que aquellos 2 monjes no estaban solos. Su maestro también estaba presente. Y fue gracias a la intervención de estos sabios que su vida tomó un giro inesperado. Al presenciar la escena, el monje ordenó a sus discípulos que sacaran al hombre del agua de inmediato. Tan pronto como lo rescataron, el hombre, entre lágrimas, gritó al monje, preguntándole por qué había interferido en su destino. «¿Por qué salvaste mi vida? Estoy cansado de vivir, solo deseo morir». El monje, tratando de hacerlo entrar en razón, le dijo: «Esta vida es muy valiosa. ¿Por qué la desperdicias así? La vida es un regalo único y acabar con ella sería un grave error. Cuando llegue el momento, tendrás que dejar esta tierra de todas formas». El hombre respondió: «Estoy harto de los problemas en mi vida. No entiendo cuándo comenzará mi buen tiempo. Todo en mi vida va mal. Hago muchos esfuerzos, pero aún así no tengo éxito». Antes de continuar con esta fascinante historia, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué crees que nos enseña esta antigua enseñanza de Buda sobre la fortuna y la suerte? ¿Has experimentado alguna vez un giro inesperado de la suerte en tu vida? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios del vídeo. Tu opinión es valiosa y puede enriquecer nuestra comprensión de esta poderosa lección de vida. Ahora continuemos con la historia que Buda tiene para nosotros. El hombre, desesperado por encontrar una solución a sus problemas, confesó su agotamiento y su incapacidad para ver una salida.
Se lamentó de su suerte y anheló conocer cuándo llegarían tiempos mejores. El monje, con sabiduría, le dijo: «Te ayudaré, pero primero saca la idea del suicidio de tu mente, porque es el mayor pecado. Aquellos que se suicidan nunca encuentran la liberación. ¿Crees que si acabas con tu vida tus problemas terminarán? Nunca. El suicidio solo demuestra que eres un cobarde». Entonces el hombre dijo: «Oh monje, eres muy sabio. Por favor, muéstrame un camino. Dime cuándo llegará mi buena suerte». El monje respondió: «Te ayudaré, pero primero debes cumplir con mis tareas. Debes hacer lo que te diga». El hombre aceptó y dijo: «Haré todo lo que digas. Dime cuándo llegará mi buen tiempo y cuáles son las señales». El monje dijo: «Primero, escucha lo que tengo que decir». El hombre respondió: «Está bien, dime». El monje continuó: «Si quieres que tu buen tiempo llegue pronto, alimenta a las aves todos los días». El hombre, con desagrado, dijo: «¿Qué tipo de tarea es esa? No me gustan los pájaros. Si vienen a mi puerta, los espanto». Entonces el monje dijo: «¿Así es como recibes las señales de los buenos tiempos?». El hombre se sorprendió y preguntó: «¿Qué tienen que ver los pájaros con los buenos tiempos?». El monje respondió: «Ve y haz esta tarea primero. Todos los días alimenta a las aves que lleguen a tu puerta y después de una semana ven a verme aquí». El hombre no tenía otra opción, así que aceptó la sugerencia del monje y regresó a su casa. A partir de ese momento, cada vez que llegaba un pájaro a su puerta, él lo alimentaba. Después de hacer esto durante casi una semana, empezó a notar que estaba recibiendo buenas noticias y pensó que su vida podría estar cambiando. Una semana después, se reunió con el monje y le dijo que había comenzado a alimentar a los pájaros y ahora estaba recibiendo algunas buenas noticias. El monje le explicó: «Muchas veces, debido a nuestras preocupaciones y enojo, alejamos de nosotros mismos las señales de buenos tiempos que vienen a nuestras vidas. Hay eventos inesperados en la vida que indican que pronto llegarán buenos tiempos». El hombre dijo: «Ahora dime, ¿cuáles son las señales de buenos tiempos?». El monje comenzó a explicarle: «La primera señal es que los pájaros, como gorriones, llegan a tu puerta. Después de alimentar a los pájaros durante una semana, debes haber comprendido la importancia que tienen en nuestras vidas. De hecho, los pájaros son queridos por Dios. Estas pequeñas criaturas son muy inocentes. Siempre que algo bueno está por suceder, Dios los envía como mensajeros a la puerta del hombre. Si el hombre los recibe bien y les da alimento y agua, el buen tiempo llega más rápido. Pero si el hombre los trata mal, el buen tiempo se aleja. Por eso siempre debes dar la bienvenida a los pájaros que llegan a tu puerta». En la trama de la vida, a menudo nos encontramos con sorpresas inesperadas que llevan consigo la promesa de tiempos mejores. ¿Cuáles son estas señales que nos indican que la fortuna está a punto de sonreírnos? La respuesta, según algunos, yace en las pequeñas criaturas que nos rodean: los pájaros. En la sabiduría ancestral, se cree que estos seres alados son mensajeros divinos enviados por el universo para transmitirnos sus bendiciones. Cuando los recibimos con generosidad y los alimentamos, abrimos las puertas a la llegada rápida de la buena fortuna. Por otro lado, si los tratamos con desdén, podemos ahuyentar incluso los momentos de alegría que se avecinan. Por eso, cada vez que un ave se posa en nuestra puerta, debemos recibirla con los brazos abiertos. Pero no solo los pájaros merecen nuestro respeto. Según antiguas tradiciones, también es importante dar la bienvenida a la vaca, considerada un símbolo de abundancia y fertilidad. En muchos textos sagrados se menciona el culto a este noble animal, cuya leche es vista como el néctar de los dioses. En los Vedas y las Escrituras también se prescribe la adoración de las vacas. Según la antigua ley, cuando se hornea pan en el hogar, el primer pan debe ser ofrecido a la vaca. Este gesto se considera una señal auspiciosa, un tributo a la bondad de estos nobles animales, amados por los dioses. Siempre que veas una vaca cerca de tu casa, debes considerarlo un buen signo y darle pan. Aquellos que sirven a las vacas con devoción son bendecidos por la gracia divina.
y es importante nunca molestar a estos seres sagrados, considerados mensajeros de lo celestial. Otra señal de buenos tiempos se encuentra en los sueños, donde los ancestros a menudo hacen su aparición. Ver a los antepasados en los sueños se interpreta como una señal de que buenos tiempos están por venir. Nuestros antepasados, aunque están lejos de nosotros, de alguna manera siempre están conectados con nosotros. Cuando veas a tus ancestros en sueños, no debes considerarlo algo malo, sino que debes mantenerte alegre. Siempre debes mostrar respeto hacia tus antepasados y considerarlos como divinidades, ofreciendo oraciones diarias en su honor. Antes de ver el desenlace de nuestra historia, quiero recomendarte un libro que explora estas ideas. Un libro bien conocido que aborda el tema de la fortuna y la suerte desde la perspectiva budista, Buda, una historia de iluminación, de Deepak Chopra. Este libro presenta la vida de Buda y explora sus enseñanzas sobre el karma, la sabiduría y el destino, que están estrechamente relacionados con la fortuna y la suerte en la tradición budista. Te dejo el enlace en la descripción. Sigamos con nuestra historia. Lágrimas durante la oración. Generalmente, la oración es una rutina diaria que debe realizarse. Sin embargo, algunas personas se sumergen tanto en la devoción que comienzan a llorar durante la oración. Este fluir emocional es una manifestación poderosa de la presencia de lo divino en nuestras vidas, un indicio de que tiempos mejores están por llegar. Cuando sientas esta conexión con lo trascendental, agradece al universo por el privilegio de tal experiencia. Es una indicación de que Dios quiere conectarse contigo y ha llenado tu corazón con tal devoción que te emocionas hasta las lágrimas durante la oración. Debes considerarlo un buen signo y dedicarte aún más a la devoción. Visitas de santos durante tiempos difíciles. Si en tu vida estás pasando por tiempos muy difíciles y encuentras a santos o sabios, debes considerar esto un buen signo. Los santos son muy poderosos y tienen una conexión profunda con Dios. Actúan como representantes de Dios. Si los ves, debes saludarlos con reverencia, ofrecerles comida y siempre mostrarles respeto. Su humildad hacia ellos traerá buenos tiempos rápidamente. Los tiempos difíciles no duran para siempre, y la visita de santos y sabios ayuda a superar estos tiempos difíciles. Por eso, cuando encuentres a santos, debes agradecer a Dios y darles la bienvenida. Encontrar caminos de repente. Muchas veces, cuando las personas están en dificultades, no pueden ver ninguna salida. Pero cuando rezan o realizan actos de bondad, Dios les muestra el camino. Si estás en problemas y de repente te llega una idea sobre cómo resolver tu problema, debes actuar de inmediato. Porque si esa idea ha llegado a tu mente, es porque las fuerzas divinas te están ayudando a encontrar una solución rápidamente. Por lo tanto, en tiempos de dificultades, la primera solución que venga a tu mente debe ser ejecutada de inmediato para que los buenos tiempos comiencen pronto. Al escuchar las palabras del monje, el hombre le dio las gracias y dijo: «Has salvado mi vida. Si no fuera por ti, hoy no estaría vivo. Prometo que a partir de hoy enfrentaré cualquier problema con valentía y recibiré con agrado estos buenos signos. Nunca maltrataré a ningún animal ni jugaré con la naturaleza». De esta manera, el monje mostró al hombre un nuevo camino en la vida. El hombre saludó al maestro y se dirigió a su casa. Así que, amigos, antes de ver el reto final, si estas historias han sido de tu agrado, compártelo con esa persona que amas y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y ahora nuestro desafío final. Durante los próximos 7 días, comprométete a mantener un diario de gratitud. Cada noche, antes de ir a dormir, reflexiona sobre 3 cosas por las que estés agradecido en tu vida, sin importar cuán pequeñas puedan parecer. Esto te ayudará a cultivar una actitud de aprecio hacia las bendiciones presentes en tu vida, enseñándote a reconocer la fortuna y la suerte en cada momento. Además, durante estos 7 días, sé consciente de tus pensamientos y acciones, observando cómo afectan tu percepción de la suerte y la fortuna.
Al final de la semana, comparte tus reflexiones y experiencias en los comentarios del vídeo y juntos reflexionemos sobre cómo podemos cultivar una mayor conciencia de la fortuna y la suerte en nuestras vidas. Para finalizar, nos gustaría mandar un saludo a Juan Carlos Puerta de Venezuela y a los hijos de Victoria García. Y recuerda que si quieres un saludo personalizado o dedicarle la historia a alguien, escribe su nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda iluminando tu camino. Gracias. Namaste.